Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continúa la situación de zozobra y caos en Arequipa. En estos momentos está habiendo un pasacalle en la ciudad de Arequipa acompañado por autoridades que se manifiestan en contra del proyecto minero Tía María. Esto sucede incluso después de que el Consejo de Minería decidiera el día viernes suspender la licencia de construcción que había sido otorgada en el mes de julio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las salidas para este conflicto? Vamos a conversar sobre este tema con Iván La Negra. Él es docente de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Católica y especialista en temas de conflictividad minera. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera empezar preguntándote sobre la decisión del día viernes, sobre la decisión que da el Consejo de Minería respecto de la suspensión de la licencia de construcción. Sí. ¿Consideras tú que, dadas las circunstancias, era una medida adecuada en general para el país? A ver, hay varias dimensiones. Desde el punto de vista estrictamente legal, es una decisión que se sale un poco del patrón que ha tenido este Consejo, ¿no? Que es un tribunal administrativo que básicamente revisa temas formales, procesales, ¿no? Que se hayan cumplido las cuestiones administrativas vinculadas con decisiones que adopta el Ministerio de Energía y Minas. Y digamos, en este caso está yendo a otro campo, ¿no? Que es el tema de las cuestiones sociales que rodean los proyectos. Porque si nos remitimos al cumplimiento de procesos administrativos, podríamos decir que el proyecto los ha cumplido. De hecho, el Consejo todavía no se pronuncia sobre ese tema de fondo, ¿no? Digamos, que es el recurso de revisión presentado por el gobierno regional. Exactamente. Ajá. Entonces, eso todavía está en discusión. O sea, lo que han dicho es, mientras revisamos esto, suspendemos. Claro. Y tanto la empresa como el propio Estado, o sea, el Ministerio de Energía y Minas, en su momento dijeron de que habían cumplido con todas estas reglas. Y aquí viene, digamos, el inicio del problema, ¿no? Que es una decisión que se adopta con una combinación, ¿no? de por un lado, una decisión del gobierno de decir, tienes usted la licencia y ha cumplido con todo, pero al mismo tiempo una decisión de la empresa y el gobierno de decir, pero no vamos a avanzar con este proyecto porque las condiciones sociales no son las adecuadas. Era una licencia suya. Es un sí, pero no, ¿no? Entonces ya de ahí empezamos con una situación, digamos, que no tenemos un antecedente similar, ¿no? ¿Crees que el gobierno no debió dar esa licencia en esas condiciones? Es una decisión bien difícil porque si uno mira puramente el tema legal, estrictamente las reglas que existen, pareciera pues que efectivamente, ¿no? La empresa ha cumplido con toda la lista de temas que estaban previstas en la legislación. Entonces también si el Estado le decía que no, bajo esas reglas, podía haber un arbitraje. Por ejemplo, una así, acción, ¿no? Diciendo, oye, esta decisión es absolutamente arbitraria. Pero por otro lado, te encuentras con una deficiencia de la legislación, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos en los casos en los cuales tenemos que tener que darle una licencia, una autorización a un proyecto cuando es evidente que hay condiciones sociales que no permiten ese avance? Cuestión que además la propia empresa reconoce, ¿no? La propia empresa dijo, reconoce eso, antes, ¿no?, que le otorgaran la licencia. Y por lo tanto esta solución, que ha sido una solución ad hoc para este caso, como se nota claramente, deja muchos cabos sueltos y termina dejando una situación en la cual ningún actor tiene certidumbre sobre lo que va a pasar. Eso es lo peor, una decisión en la cual ni la población, ¿no?, ni los ciudadanos del Valle del Tambo, ni la empresa, ni el Estado terminan teniendo claro qué es lo que va a pasar. O sea, tú lo que señalas es que hay un vacío legal, digamos, o de procedimientos, porque no hay una causal en la legislación como para suspender una licencia por conflictividad social. O por lo menos para decir al Estado, miren, ¿cuál es el problema? ¿Por qué había ese apuro, no? El problema era que el plazo del estudio de impacto ambiental estaba por vencer. Entonces, por lo menos generar una causal en que el día, en condiciones en las cuales, por un tema de fuerza mayor, no es posible cumplir con un procedimiento, ¿no? Este plazo se puede suspender en la medida que esa condición todavía exista, ¿no? Pero ahora, tú has manifestado que el Consejo de Minería es un tribunal administrativo que en teoría verifica el cumplimiento de procedimientos que están normados. Acá diera la impresión que ha excedido un poco esa atribución y ante eso no podría la empresa iniciar una acción legal diciendo yo he cumplido todo, y sin embargo un tema administrativo que, digamos, me estaban imponiendo una sanción administrativa sobre algo que he cumplido. No hay una suerte de incumplimiento por parte del Estado acá. No es estrictamente una sanción, ¿no? Es una medida que pone en suspenso la licencia que la propia empresa no podía ejecutar tampoco. Es decir, nuevamente estamos en una situación bien compleja porque la empresa ya misma ha dicho, mientras que no hay estas condiciones yo no voy a actuar. Y lo que ha hecho el Consejo es decir, mira, como no hay estas condiciones, no puedes empezar y te suspendo la licencia. Entonces,
Claro, pero si bien la empresa no hubiera podido iniciar de cualquier modo, como bien dices tú, el hecho ya de que el Estado suspenda también da un mensaje, ¿no? Es un mensaje de que finalmente hay una posición, que es la posición que está apoyando el Estado, que es el proyecto, por lo menos en el corto plazo, difícilmente va a salir, ¿no? Esa es una señal que habrá que ver cómo se concreta con las decisiones que ahora va a tomar el Consejo, ¿no? Evidentemente de ahí tiene que haber temas que todavía ellos están analizando. Y también la empresa misma ya emitió un comunicado donde indica de que ellos ratifican que han cumplido con todos los procedimientos y que, digamos, eventualmente en la instancia que corresponda defenderán, digamos, esta posición que ellos tienen. Lo cual también es una situación como de espera, ¿no? Porque por un lado te está diciendo que sí puede eventualmente iniciar acciones, pero no dice cuáles, ni cuándo, ni cómo, ni inmediatamente reacciona, ¿no? Lo que me parece que lo que está ocurriendo es que la empresa toma una posición de espera, ¿no? A ver qué es lo que ocurre finalmente con esta decisión del Consejo. Ahora, algo que ha generado mucho malestar ha sido el audio que se difundió del diálogo entre el presidente Vizcarra y algunos gobernadores en esta reunión del día 24, sí, así es, y alcaldes del día 24 de julio, el mes pasado. Básicamente parece que el presidente ya tenía una posición respecto de lo que se debía hacer con este proyecto. ¿Cuál es tu lectura de este audio? ¿A ti también te genera, sientes que hay como un doble discurso en el Estado? Bueno, por lo menos como yo sigo el tema y he estado viendo cómo el presidente y otras autoridades han venido declarando sobre la cuestión, por lo menos desde mi punto de vista, desde el 18 de julio que hubo una declaración del presidente en Moquegua, me queda muy claro de que el gobierno está buscando una salida para suspender de una medida el proyecto, ¿no? Porque las declaraciones eran muy claras al respecto sobre si no hay condiciones sociales, este proyecto no se va a hacer. Entonces, digamos, lo que me dejaba muy claro es que el gobierno no tenía un discurso orientado a vamos a sacar este proyecto adelante de todas maneras. Ese discurso no estaba. Es verdad que Vizcarra nunca lo dijo, pero si es que esa era la postura, ¿por qué dar la licencia? O sea, no fue un mala como en Conga que decía, vamos, sí o sí. Ya, eso no ocurrió. Verdad. Entonces, es un presidente que te dice, mira, en verdad vamos a hacer el esfuerzo, pero en verdad si no hay condiciones no se va. Y efectivamente lo que ocurre en esta reunión en julio, digamos, me parece que hay varios errores, ¿no? Desde luego, ¿no? El primer error me parece es que el propio presidente esté discutiendo estos temas con los alcaldes. Tendría que haber sido una instancia intermedia. Lo cual, en realidad, es otro síntoma de las deficiencias de nuestro modelo de atención de estas cuestiones, no solamente de conflictos, sino de negociaciones complejas en ese tipo de proyectos de gran escala, ¿no? Y entonces lo que revela es que hay un fracaso de parte de las autoridades de nivel intermedio que debieron haber resuelto y manejado la negociación, y lo cual termina llevando al presidente a tener que ser él mismo el que lleve a cabo esta acción. Yo creo que él mismo se precipitó también, porque ha podido bien enviar al ministro Ismoes o por último al señor del Solar, pero ya él mandarse solo quema etapas en este proceso de negociación. Sí, habría que ver cómo efectivamente ocurrió, digamos, la decisión, pero mi impresión es que esto ocurre precisamente porque los niveles intermedios ya no son capaces de llegar a este tipo de respuestas. Me parece que por ahí tenemos un tema. Entonces es un primer problema, ¿no? Digamos, la segunda cuestión, que es un tema ya de tipo más político, ¿no? Digamos, es el presidente finalmente ante esta decisión, ¿no? de decir, bueno, vamos a buscar la manera legal de responder a sus demandas, digamos, termina efectivamente generando la sensación de que él ha tomado una decisión, digamos, de espaldas a otros actores. Me parece que es el otro cuestionamiento, ¿no? Que otros actores interesados en el tema no se han enterado del nivel de acuerdo que había entre gobierno y autoridades locales. Ahora, que es un tema bien complejo, ¿no? Porque no estamos hablando de privados, sino de autoridades locales, digamos, que están en principio conversando. Y también al interior del Ejecutivo, supongo, ¿no? O sea, yo no sé qué tan consciente era el ministro de Energía y Minas de esta postura. Es otra discusión, ¿no? Pero me parece claro por los resultados que estamos viendo que si fue en ese momento o ha sido después, eventualmente los actores se están alineando a esa posición del presidente, ¿no? Ahora, pero por otro lado, digamos,
¿quiénes son los otros actores, ¿no? ¿Quiénes son los otros actores que debieron estar? Claramente es la empresa, ¿no? Me parece que aquí el actor que podría haberse sentido, digamos, completamente fuera de este proceso es la empresa, ¿no? O, digamos, la empresa podría decir claramente, mira, una decisión de este tipo me necesita adentro, ¿no? Y además el Estado tiene una obligación también con la empresa porque le ha otorgado una concesión, le ha otorgado una licencia de construcción. Es claramente, también se ¿no? El otro interesado, ¿no? Claro, Entonces, claro. Ahora, eso también pone políticamente en una situación muy complicada a los demás actores políticos, porque termina pudiéndose ver, digamos, el problema como un asunto entre el gobierno y la empresa, ¿no? Entonces, vamos a terminar viendo quizás congresistas defendiendo una posición críticas al gobierno, pero al final pareciera para la gente como colocándose del lado de la empresa, lo cual también enreda, digamos, esta situación política que estamos viendo, ¿no? Claro. Ahora, también hay un problema respecto del precedente que se puede generar, ¿no? Hemos ya escuchado que se ha anunciado un paro en torno a la operación minera Quellaveco, esto es en Moquegua, que además el presidente Vizcarra ha tenido que ver en esa historia cuando era gobernador regional. Entonces surge una preocupación de esta noción de que la turba puede gobernar, es decir, si hay una situación que genera un malestar social, hay movilización, finalmente el gobierno retrocede. ¿Tú crees cómo ves ese peligro? Primero que no es un tema que estamos viendo recién, ¿okay? Digamos, hemos tenido las Bambas en este mismo gobierno, ahora tenemos Tía María, se pueden abrir efectivamente otras situaciones similares. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Me parece que está claro que las reglas que teníamos y las instituciones que hemos creado para manejar el tema de los proyectos de mineros de gran escala, porque esos básicamente son esos proyectos de gran escala, pues han resultado insuficientes para entender la complejidad de lo que estos proyectos traen consigo, ¿no? Porque los proyectos tienen sin duda un lado positivo, ¿no? Hay ingresos, rentas, pero por otro lado también generan un conjunto de expectativas, tanto positivas como negativas, en mucha gente alrededor del proyecto, y los mecanismos que tenemos son muy abocados a la cuestión formal, a los instrumentos muy técnicos, pero sin una capacidad de articular esos proyectos a las necesidades concretas de la gente y los actores regionales locales. Es un problema de nuestra legislación minera. Y las instituciones, yo diría, las instituciones que regulan la minería. Me parece que ahí está el problema central. Entonces, por eso que el patrón se repite una y otra vez. Es verdad. Pero sin embargo, con diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Bambas, no es un conflicto sobre minería sí o no. Ahí está claro que la gente quiere la minería, sino más bien cómo los beneficios son absorbidos por diferentes actores. En este caso es un poco distinto, porque es el proyecto no. Sí, claro que sí. Mira, y en Quellaveco es lo mismo, ¿no? Quellaveco es un proyecto que ya está operando y ahí hay un cierto consenso grande sobre la importancia del proyecto. Ahí la discusión es sobre, bueno, cómo seguramente se cumplen con los acuerdos que se adoptaron anteriormente y ahora habrá que discutir. Pero también es una discusión, fíjate, de las expectativas de la gente en relación también con las trayectorias de las empresas. Claro. Porque uno de los factores y no hemos discutido este tema con detalle, es que cuando una empresa tiene ya una historia en la cual es el caso de anteriormente ha habido problemas, y por otro lado, no solamente eso, sino que los actuales dueños de la empresa también muestran, digamos, antecedentes negativos en otros lados del mundo, y a eso se le suma esta desconfianza en que el Estado te va a garantizar que efectivamente las cosas ocurran, entonces tienes una combinación que no ayuda al proyecto, ¿no? Y por otro lado también, esto es muy importante, fíjate que yo creo que quizá con otra empresa las cosas hubieran sido un poco distintas en la zona, es de impresión en general, ¿no? Pero creo que otro elemento clave para la gente es, después de Tía María, ¿qué? Es decir, ¿es el único proyecto? ¿Van a haber otros proyectos en la zona? Otro tema que no se puede discutir mirando solamente un proyecto de inversión, sino decir, bueno, tenemos acá una operación que se puede llevar a cabo, pero es solamente esa. Y como Estado, mira, no hay condiciones para que esto sea más, por lo tanto te doy seguridad de que efectivamente va a ser así, ¿no? Ahora, ¿qué tanto crees tú que la oposición está motivada por una legítima preocupación de los potenciales impactos ambientales? ¿Y qué tanto es algún grupo de interés, un aprovechamiento político o una manera de buscar un mayor beneficio para partes interesadas? También en estos casos siempre hay un poco de todo, pero hay que recordar que hubo al inicio
preocupaciones muy concretas, ¿no? Es decir, el agua de dónde va a tomarse, por ejemplo. Pero el proyecto ha cambiado en ese sentido. Exactamente, pero cambió después que hubo protestas y que hubo una discusión sobre el tema. Porque se iba a tomar agua del río, ahora Exacto. es una planta desalinizadora. Luego se dice, mira, no hay problema que esto está en un lugar que no va a afectar el valle por la distancia, por las condiciones geográficas, ¿no? de la zona. Ok, pero la gente igual dice, pero ¿qué garantías tengo de que efectivamente eso va a ocurrir? ¿No? O sea, entonces hay un tema que combina, ¿no? Problemas reales y desconfianza. Entonces, ¿cómo se resuelven estas cuestiones? ¿No? Este es un tema bien delicado, ¿no? Porque implica, cuando ya tuviste un momento negativo, tomarte digamos, el trabajo de ir construyendo un cierto conocimiento, pero también una cierta sensación de que efectivamente el Estado está en capacidad de brindarte garantías para que las cosas se hagan bien. Y ese trabajo, en mi impresión, es que no ocurrió. Que el Estado más bien ha dejado que la empresa sea la que se encargue del tema, pero no ha habido un acompañamiento porque el propio Estado no está diseñado para hacer el trabajo. De acuerdo. Tuvimos ayer acá el congresista Miguel Román, que además ha sido alcalde de la provincia de Islay, conoce la zona. Y él sugería que una buena salida sería hacer un plebiscito en la provincia de Islay en torno a va o no va el proyecto. ¿Qué te parece una salida de esta naturaleza? Sí, tiene, digamos, lados, como en cualquier tema, ¿no? Positivo en el sentido de que dejaría muy en claro cuáles son realmente, ¿no? las percepciones de las personas en la zona, ¿no? Pero también tiene un elemento, digamos, eventualmente negativo, ¿no? Que es cuando este tipo de decisiones se adoptan mediante este tipo de procesos, termina dejándose completamente de lado las oportunidades que estos proyectos pueden ofrecer y termina siendo una discusión muy de blanco-negro, ¿no? Como que si no hubieran alternativas, ¿no? Y ahí veo mi último comentario, ¿no? Este proyecto fue el último de los proyectos grandes, importantes, que iban a entrar a operación sin haber pasado por el nuevo Servicio Nacional de Certificación Ambiental. El SENACE. El SENACE, que me parece que es un elemento bien importante, ¿no? Que se hubiera hecho un acuerdo para que el proyecto sea revisado por SENACE. Porque este ya fue aprobado por el sector Energía y Minas. Por el Ministerio de Energía y Minas. Me parece que si se hubiera tomado la decisión en su momento de decir, mira, no, acá lo mejor es empezar bien y empecemos por una evaluación de impacto ambiental que dé todas las garantías de que efectivamente estos temas se van a tomar en cuenta. ¿Pero crees que hubiera sido distinto que la gente que hoy desconfía de este proyecto hubiera tenido otra posición? O sea, ¿hay ese nivel de sofisticación en la discusión? ¿Tú crees que la gente sabe quién aprobó el IA, quién lo formuló? ¿O? Sí, pero no es tanto por el nivel, digamos, de comprensión técnica de las cuestiones. A veces, en muchos de estos temas que son sociales, lo importante es quién es la persona que viene, quién es la persona, en nombre de quién viene, ¿no? Y entonces eso ayuda en el proceso. Eso no quiere decir que no hubiera oposición, pero seguramente hubiéramos estado en mejores condiciones y seguramente hubiera mucho más gente con ideas mucho más claras sobre el proyecto de lo que hoy tenemos, ¿no? Que me parece claramente hay un nivel, digamos, de confusión, desinformación, pero al mismo tiempo de preocupación legítima sobre un montón de cuestiones que la gente siente no están plenamente garantizadas con el proyecto. De acuerdo, Iván, te agradezco mucho por tu tiempo. Sí, gracias. Gracias. Iván La Negra, docente de la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica y especialista en temas de conflictividad minera en Perú 21 Televisión. Con permiso.